nacimos para hacerlo. Y si amar es vivir, quiero aprender a vivir. Y los errores superar. Otra oportunidad y un nuevo amanecer brillará. En este viaje que es la vida, lo mejor vendrá. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. No existe algo tan grande como la fuerza del amor. En esta travesía, la travesía del amor. Caminemos juntas. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. Cada vez que veo amanecer, nace adentro una oportunidad de inventar lo malo del ayer y el sol siempre iluminará. Creo en este llamado. Cuando veo la lluvia caer, nace adentro mío la esperanza de que pronto va a florecer y mi fe es tan grande que te alcanza. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más. Verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad. El poder de emprender. Porque muy dentro de ti está el llamado que hay que despertar, el poder de ser para hacer y de darlo todo al emprender. Creo en este llamado, porque todos tenemos poder y los miedos se van a vencer y ya nada puede detener esa fuerza dentro de tu ser. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más. Verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad. El poder de emprender. El poder de emprender. El poder de emprender. El poder de emprender. Porque muy dentro de ti está el llamado que hay que despertar. En esta serie de videos aprenderemos antes de emprender o aprenderemos si ya estás emprendiendo. Creo en este llamado. Muy
Muy buenas tardes a todos y todas. Otra edición más de Mentor Sessions. Mi nombre es Julio Zelaya. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes. Es viernes y mi alma lo sabe. Sigamos creyendo que lo mejor está por venir. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Julio Zelaya y bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de Mentor Sessions. Hoy será una sesión de lujo con dos personas que admiro profundamente y sobre todo son unos genios en eso que hacen. Son excelentes seres humanos y déjenme contarles que ellos han trascendido las estadísticas, las fronteras y son referentes tanto en el mundo creativo como en el mundo tecnológico. Ambos han hecho muchísimo por servir a nuestro país, Guatemala, y han hecho mucho impacto a través de todo lo que hacen. Tienen una enorme influencia y hoy aprenderemos de sus historias, por qué han trascendido y qué es la clave del éxito para que podamos emprender. Así que déjame presentarte a dos buenos amigos. Primero empezaré con alguien que es considerado el director más premiado en Guatemala. Ha estado ganando premios alrededor del mundo. Es un narrador de historias extraordinario, un director como pocos. Fue considerado por el director Bong Joon-ho, que es el director ganador del Oscar por la película Parásitos. Él lo nombró uno de los directores más prometedores que hay en este momento. Así que un orgullo nacional, un excelente ser humano. Quiero presentarles a nuestro amigo Jairo Bustamante. Jairo, qué bueno tenerte por acá. Bienvenido a este programa. Hola. Muchísimas gracias. Es un placer estar con vos, Julio. De verdad, creo que la vamos a pasar bien. Sí, muchísimas gracias. Y déjenme presentarles también a otro buen amigo, a alguien que es un emprendedor, un gran ser humano que ha trascendido en el medio tecnológico. Desde que lo conocí, tuvimos una gran afinidad como amigos, hemos compartido en diversos escenarios y es alguien que considero que es brillante, pero también un ser humano que, a pesar de todo el éxito que ha tenido, no ha perdido esa humildad que le hace todavía más grande. Con nosotros tenemos al gran Marcos Andrés Antil. Mi querido Marcos, ¿cómo estás, mi hermano? Mi querido Julio, muy bien, buenas tardes. Jairo, qué bueno verte por acá también, compartir contigo, qué gran honor. Igual, Marcos. También a los que nos ven, mucho gusto, placer compartir con ustedes. Espero que pues esto pues, sirva para inspirar. Nosotros aquí siempre feliz de compartir. Julio, thanks again for making this happen. No, muchísimas gracias a ustedes y les cuento que ambos tienen muchísimos fans que se han conectado, que me han mandado muchos mensajes y estoy muy entusiasmado de poder compartir sus historias. Así que déjenme pasarlos un momento al backstage para poner en contexto nuestra sesión. Muchísimas gracias a ambos nuevamente por participar. Entonces, esta será una sesión donde hablaremos cuáles son las claves del éxito para trascender. Jairo ha trascendido fronteras en la cinematografía, una industria bastante competida, bastante compleja, y en donde pocos en realidad trascienden y logran el éxito que él ha tenido.
y Marcos Andrés Antil, que ha sido en el tema tecnológico, pero también ha logrado llegar a otras fronteras gracias a lo que hace. Así que empezaré nuestra conversación con Jairo Bustamante, pero déjame presentarte un poco de qué ha logrado Jairo a lo largo de su vida. Veremos a continuación. Coming from Guatemala, Iscanul, directed by Jairo Bustamante. Iscanul. Jairo Bustamante, por la coproducción franco-guatemalteca Iscanul. La Llorona. La Llorona de Jairo Bustamante, producido por la Casa de Producción. Así que ahí pueden ver en estas imágenes, tendremos a un director de cine como pocos. Les quiero dar la bienvenida a mi querido amigo Jairo Bustamante. Jairo, qué emocionante ver este video y te felicito en nombre de todos los que somos guatemaltecos por este logro que has tenido, que has trascendido fronteras y has logrado lo que muy pocos. Y me encantaría hacerte una pregunta. Imaginemos que tú vas a dirigir el guión de la película de tu propia vida. Me encantaría que me contaras cuáles serían esos momentos que incluirías en ese script. Cuéntame un poco de ti como ese personaje, pero también cuáles han sido las batallas y los aprendizajes. Uy, mira, seguramente incluiría mi infancia. Yo no soy un gran melancólico de los otros tiempos, me encuentro bastante cómodo con el tiempo que estoy viviendo, pero incluiría la infancia porque puso las bases de una educación que no me castró. Yo no creo que yo haya tenido la mejor educación del mundo, pero tuve una educación que me dejó soñar y que me permitió hacer me permitió seguir en el camino que yo quería ir, ¿no? Aparte de eso, ese periodo también fue muy importante para mí porque yo llegué a los 2 meses a Pana con mi madre, que se fue a trabajar. En esa época teníamos déficit de trabajadores en el sector de salud y ella se fue a trabajar al centro de salud de Parjachel y estábamos en todos los conflictos de Guatemala. Se vivía bastante encerrado cuando no estaba en un pueblo en esa época. Y mi madre era madre soltera, entonces se tuvo que enfrentar a todas esas prejuicios, críticas, luchas. Y fue en ese momento en el que yo también empecé a darme cuenta de la fuerza de esa mujer y cómo esa mujer confrontaba al mundo y cómo esa mujer vencía los obstáculos. Y luego cuando tenía 4 años ella se casó con quien se convirtió en mi papá después, que era un hombre de la región, cachiquel, de familia, y de madre cachiquel, él, y ella se volvió mi abuela. Y en ese momento yo empecé a darme cuenta que la familia, mi nueva familia,
pasaba un montón de tiempo y gastaba un montón de energía escondiendo sus orígenes por miedo a ser discriminados. Y como diría Rigoberta Menchú, así me nació la conciencia, ¿no? Digamos que en ese momento yo dije, esta mujer que a mí me parece una mujer espectacular, que era mi abuela, que me enseñaba a cocinar, a la que yo le enseñé a leer y a escribir en español y con la que tuve una relación muy, muy íntima, que es genial y grandiosa, de alguna manera estamos obligados a sentirnos menos orgullosos de ella, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue como lo primero para mí, fue mi gran primer lección. Después de eso, venir a Guate y yo entré a trabajar muy, muy chiquito, tenía 16 años cuando entré a trabajar en una agencia de publicidad. Y ese fue como otro de los grandes pasos, de los grandes luzazos en mi vida, porque estaba rodeado de gente muy creativa, gente muy generosa, y esa gente me enseñó muchas técnicas, me enseñó a liberar la mente creativa, y luego el tercer paso que fue irme a Francia. No había como estudiar cine en Guatemala, entonces desde los 16 años cuando empecé a trabajar ahorré dinero para irme a estudiar a Francia, y cuando ya tenía lo suficiente me fui, y llegué, y cuando llegué allá me confronté a una sociedad que estaba mucho más avanzada que yo. Me di cuenta que tenía que hacer muchísimos esfuerzos para alcanzar a la gente con la que yo iba a estudiar, porque venían de países en donde tienen criterio artístico, tienen criterio social, tienen autocrítica, se preguntan las cosas, entonces me tomó muchísimo tiempo hacer eso. Yo siempre lo he sentido como un tiempo que hubiese querido usar para otra cosa, pero nos toca, digamos, cuando venimos de nuestros sistemas. Y a partir de ahí gané como esa confianza en la que sentí que todo era posible. Entonces creo que más o menos así contaría mi vida. Y después ya empecé a hacer cine y cuando estás haciendo cine te queda muy poquito tiempo para otra cosa. Y me encanta que tú tuviste yo diría que es una bendición que tienen algunas personas, pero no todas, que es descubrir desde bastante temprano eso que te apasiona hacer. Cuéntame un poco de dónde nace esa pasión por el cine, por contar historias, en qué momento y cómo descubriste que eso es lo que te llamaba la atención, porque entiendo que hay una profunda motivación de justamente explorar los orígenes y no escondernos, sino más bien mostrarlos y hablar sobre ellos. Pero a través de la cinematografía, ¿dónde descubriste que esa podía ser la forma de cumplir ese propósito que encontraste con tu abuela? Mira, yo creo que eso viene del lado de mi familia materna, que del lado de mi familia materna tenía una finca cafetalera y yo pasaba allá todas mis vacaciones. Y por las noches se contaban todas las noches historias alrededor del fuego. Y el que mejor historia tuviera era el que estaba más cerca del fuego y el que tenía como ese papel importante, ¿no? Entonces yo pasaba todo el día, y se contaban no solo en la familia, sino que se contaba con los trabajadores que regresaban de cortar o que regresaban de trabajar. Entonces yo pasaba todo el día preparando las historias que iba a contar en la noche para tener ese público, ¿no? Entonces... Creo que ahí me empezó la gana de contar historias. Leía mucho Selecciones, esa revista. Era como una revista que mi madre me ponía a leer y entonces yo leía las historias de Selecciones. Y después de eso intenté escribir de chiquito, o sea, pero me causaba una especie de coraje el pensar que si yo escribía una historia, alguien se iba a poder imaginar otra imagen que esa palabra le podía referir, ¿no? Entonces, hoy ya estoy mucho más tranquilo con lo que la gente se imagine, pero en esa época me causaba problema. Y empecé a descubrir el audiovisual como un lenguaje. Y cuando lo descubrí en Pana, había un cafecito en una tele, de esas teles que eran más anchas para atrás que de pantalla, en donde los turistas o los que vivían ahí dejaban en un canasto VHS con películas y agarraban otras, y era un lugar así como de intercambio de libros y de películas. Y yo iba a mirar películas ahí y empecé a descubrir el cine europeo
Y recuerdo que la primera vez que vi una película europea me dije, ¡ah! Les dan permiso de hacer eso. O sea, yo vivía en este mundo guatemalteco tan opresivo que me parecía loquísimo que la gente tuviera ese tipo de permisiones artísticas, ¿no? Entonces me di cuenta que de alguna manera el cine significaba también libertad y que el cine y que para mí sobre todo significó la libertad del lenguaje que yo quería usar para expresarme después. Pero sí es cierto que yo siempre he dicho que a mí me parece que debe ser un desorden cerebral desde tan chiquito tener claro lo que uno quiere hacer, porque me parece que el ser humano tiene ese derecho y debería tener ese tiempo de curiosidad y de estar un poco buscando y no saber bien qué es lo que quiere. Y cuéntame, Jairo, cómo, digamos que si estamos en tu historia, en ese momento donde conoces una sociedad europea muy diferente, donde se puede conversar de diferentes cosas, donde hay un público también más conocedor, más crítico del tema artístico, etcétera, un mercado totalmente diferente. ¿Qué pasa de ahí al momento en donde tú dices, he tenido mi primer triunfo significativo? ¿Cuál es el momento que tú evalúas dentro de tu carrera que fue un momento donde diste un salto importante? Yo creo que, vamos a ver, sin duda fue yo terminando la universidad. Eso es otra gran ventaja, ¿no? De estos países en donde las universidades son prácticamente gratuitas, la educación es gratuita, ¿no? Entonces, eso realmente fue una gran ayuda. Y terminando la universidad, me metí a un concurso de guión del Centro Nacional de Cine francés y me gané el premio de la calidad con ese guión. Y ese guión me permitió... Y eso que yo no me sentía tan fuerte en el guión. Y ese guión me permitió postularme, ese premio, perdón, me permitió postularme a una beca y me fui a estudiar a Roma, escritura de guiones. Y luego creo que ese paso fue el que hizo que yo entendiera que en mi mundo y en el mundo artístico, en el mundo cultural, en los países que se preocupan por esto, existen un montón de asociaciones, existen un montón de centros, existe un montón de gente que está tratando de verdad de impulsarlo. Y bajo y cuando descubrí eso, de verdad me asusté, porque yo venía de un mundo que era sálvese quien pueda. Y cuando me di cuenta que no, que la gente también te da una mano, que la gente también te empuja y te jala, empecé a trabajar para ahí, empecé a trabajar para pensar, ahora entonces, ¿cuál es el segundo paso? Tengo que buscar este tipo de premio, este tipo de fondo, este tipo de préstamo, y empecé como a entender un poco la industria. Y luego tuve un momento clave en el que iba a empezar a hacer mi largometraje y la pregunta era, ¿lo hago en París, en donde todo es mucho más simple, digamos de alguna manera, o lo hago en Guatemala? Y después de un gran análisis con mi madre, porque hablábamos mucho de esto, dijimos, seguramente es mucho más relevante trabajar en Guatemala con una industria que apenas está emergiendo, que convertirme en un director más en Francia, en donde el cine funciona y está bien, pero creía que era mucho más relevante venir a Guatemala a hacerlo. Y eso fue lo que me marcó, digamos. Entonces, yo me ganaba la vida trabajando en moda y la moda me pagaba muy bien, entonces lograba, hacer vitrinas para la casa Dior, me encargaba de hacer la decoración de las vitrinas para la casa Dior, no toda, pero era parte del equipo, y entonces empecé a ahorrar, hice un préstamo, mi socio francés me dio una parte del dinero y mi madre puso la otra parte, y me vine a Guatemala a hacer Ixcanul. Conformé mi equipo un poco de todos mis amigos del mundo entero que me traje, más otros guatemaltecos que conocimos acá, y empezamos a filmar con la premisa de si esto no nos queda bien, no hay que mostrarla, pero tenemos que ser bien sinceros con nosotros, y si no nos queda bien, fue un ejercicio, fue una universidad, nos quedamos calladitos, pagamos nuestras deudas y aprendemos a hacer otra hasta que alguna nos quede bien, ¿no? Y tuvimos la suerte de que
amigos críticos nos dijeron no tienen que tenerle miedo a la película, tiene un valor alto, entonces la empezamos a mostrar y después de eso ya se abrió el camino. Esa película, ese volcán, a mí de verdad que me abrió el camino. Ahora me llama la atención empezar a explorar un tema que tú decías, amigos críticos nos dijeron que la película podía ser un éxito. Y en la cinematografía hay muchísimos críticos que a lo mejor se dedican justamente a eso, a dar su opinión sobre película y no necesariamente inclusive han participado en una de ninguna forma. Y ese es un tema que muchas personas que tenemos posiciones de liderazgo nos dejamos estancados por la opinión de lo que puede pensar los demás. Estando tú en el mundo de la cinematografía, en donde la crítica es particularmente, es inherente a la dinámica de esa industria, ¿cómo manejas tú esa situación? De cómo manejas la crítica positiva, negativa, y la positiva también para mantenerte en perspectiva, y la negativa, que puede haber de todo tipo de críticas, desde quienes no han visto la película, pero escucharon algo y lo sacan de contexto, hasta gente que genuinamente está dando una retroalimentación que puede funcionar. ¿Cómo manejas tú la crítica? Mira, existen para mí 3 tipos de crítica en todo caso en mi trabajo. El primer tipo de crítica es este tipo de crítica que son profesionales con la capacidad de analizar una obra, entender el valor que pueda tener y exponenciarla. Estos críticos trabajan en muchos casos para festivales, en otros casos para premios internacionales o para fondos y subvenciones, y andan por el mundo viendo qué está haciendo la gente. Y una vez que encuentran algo que ellos creen que es asertivo, lo siguen y hasta que lo lanzan, ¿no? Esto fue lo que a mí me pasó con Ishkanul, cuando yo necesitaba $250,000 para terminar la película y me fui a un concurso en Costa Rica porque daban 5,000, pero bueno, 5,000 ya eran 5,000 menos de 250, ¿no? Entonces fui al concurso, nos ganamos los $5,000, pero sobre todo lo que nos ganamos ahí es que uno de los críticos de Berlín estaba ahí para ver qué estaba haciendo Centroamérica. Y desde ese momento, yo nunca lo supe hasta que me gané el oso, ¿no? Pero desde ese momento, él empezó a seguirme y a seguir mi carrera hasta que llegué a Berlín. Luego existe el otro tipo de crítica, que es la crítica de la prensa, a quienes yo públicamente agradezco muchísimo, no porque hablen bien de mi trabajo, agradezco muchísimo porque le dan luz a los trabajos que de verdad no tenemos presupuesto para promoción. Entonces, la prensa de verdad nos ha apoyado un montón y nos quiere un montón. Y cuando una crítica de prensa es negativa, pues normalmente sabes más o menos qué tipo de periódico es, qué tipo de periodista hizo el papel, o sea, vas entendiendo el porqué del concepto, del contexto en el que ellos están. A mí me gusta más pensar que yo me tengo que imaginar el contexto de quien escribió sobre mi trabajo y no que la persona se ponga en mi contexto, ¿no? Porque al final la obra habla por sí sola. Y luego existe la tercera crítica, que es la crítica de redes sociales, y que eso es gente comentando. La gente comentando es gente comentando. Entonces, hay que ponerle atención, pero tampoco te tenés que dejar afectar demasiado por eso, ¿no? Entonces, yo tengo un equipo en mi casa productora que se encarga de eso. Entonces, por ahí como que si algún día tengo la energía para ponerme a ver esos comentarios, lo hago. Y si no, no. Es como, no tengo como muchísimo problema porque nosotros no podemos controlar las miradas de los demás. O sea, nosotros no podemos controlar. Lo único que yo puedo controlar es mi propia mirada y mis propios pensamientos. Entonces, trato de ser coherente con mi vida, trato de ser coherente con mis acciones, trato de ser coherente con mis mensajes y espero que la gente pueda entenderlo, pero también estoy consciente en el hecho que no hay un paisaje, ¿no? Hay
el mismo paisaje significa 10.000 cosas dependiendo de los ojos que lo miren. Entonces, desde ese punto trato como de no hundirme tanto, digamos. Y me encantó escuchar una entrevista tuya donde decías que esta trilogía de películas que has hecho, me llamaba la atención que tú decías está motivado por 3 formas peyorativas de expresarse de alguien, y cada una de las películas tenía como un insulto que a alguien le pueden decir. Y me llamó mucho la atención porque hablabas de cómo alguien se puede sentir diferente en un contexto específico, y cada una de tus obras maneja ese tema. ¿Qué viene después para Jairo Bustamante? Porque tienes una trilogía maestra que han ganado premios, que han tenido ese mensaje, ha llegado más allá de las fronteras. ¿Con qué sueñas? Mira, estoy trabajando ahora para seguir haciendo películas guatemaltecas. Seguramente haré una gran parte de mi trabajo acá, pero también estoy leyendo propuestas para hacer películas en inglés, porque creo que ya es el momento de hacer una película en inglés. También quiero hacer una película en francés, porque la mitad de mi vida la he pasado en Francia, entonces quiero también abordar esa biculturalidad que tengo, ¿no? Y para mis proyectos personales de cine, a mí me gusta mucho analizar nuestras sociedades, y me gusta mucho encarar nuestras sociedades, y me gusta mucho ponerme... A mí el falso positivismo me pone de muy mal humor, porque siento que lo que estamos haciendo es esconder cosas. No hay que verlas, de verdad, hay que confrontar las cosas. Y entonces me he dado cuenta que para no confrontar las cosas en nuestra sociedad nos hemos vuelto personas extremadamente insensibles, porque lo necesitamos. También somos una sociedad ruda, ¿no? Entonces también necesitamos ser un poco insensibles. Y lo malo es que cuando te volvés insensible no puedes escoger a qué volverte insensible. Te volvés insensible en tu totalidad. Y yo sí creo que si nos llegamos a volver insensibles a la belleza, perderíamos mucho de nuestra humanidad. Entonces, siempre buscando darle luz a quienes más necesitan esa luz, y estoy trabajando en un proyecto sobre la belleza de esas cosas que estamos dejando olvidadas en Guatemala, ¿no? Me interesa muchísimo eso. Y luego trabajando mucho también con la Fundación Ixcanul, que es una fundación que fundamos hace 2 años prácticamente, y tengo proyectos hermosos porque creo que cuando en una sociedad hay cosas que hacen falta y nosotros nos damos cuenta que esas cosas hacen falta, tenemos que colaborar para que existan, ¿no? Entonces, en Guatemala solo el 9% de la población tiene acceso a las salas de cine, no tenemos cine de contenido, muy rara vez viene una película con cine de contenido, normalmente lo que vemos es entretenimiento, leemos cada vez menos, la gente se pasa cada vez más de los libros al audiovisual, entonces tenemos que traer ese tipo de películas. Desde la Fundación Ixcanul lo estamos haciendo, pero también tenemos esa responsabilidad de llevar el cine a las comunidades que no pueden venir a él, ¿no? Entonces, nosotros con Ixcanul hicimos una gira en 50 comunidades mayas, llevamos la película con foros de discusión, con gente especializada, los temas que se tocaban, llegamos a tocar, creo que no tengo claro el número, pero fue como unos 50,000 espectadores, y estamos realmente muy contentos con eso. También queremos enseñarle ahora tenemos un proyecto que me encanta porque es un proyecto para mujeres indígenas a quienes les queremos enseñar a hacer cine, aunque sea con teléfonos, para que el lenguaje cinematográfico pueda ser utilizado para promover su trabajo, para denunciar lo que les pasa, para promoverse ellas mismas, para pasar sus mensajes, para contar las historias que les cuesta más contar, personales, a través de un personaje exterior. Estamos realmente muy, muy emocionados con ese proyecto y queremos también hacer proyectos con niños. Me parece que es importantísimo que los niños tengan... En Guatemala nosotros no producimos nada, te imaginas la pobreza cultural que tenemos, no producimos nada de televisión, o sea, lo que producimos de televisión no lo voy a nombrar porque
porque deberíamos invertir en cosas de mucho más valor, pero no tenemos un programa de televisión cultural para nuestros niños, no tenemos ni siquiera entretenimiento, todo lo compramos. Y si bien es cierto que como humanos somos capaces de aprender y tener empatía de cualquier pueblo de la humanidad, sí necesitamos podernos identificar con nosotros mismos, podernos comparar con nosotros mismos. Entonces, esos son como los proyectos de vida. No sé qué me va a dar tiempo, pero voy a tratar. Y me encanta, sobre todo hay muchas personas que están tratando de participar en las industrias creativas, pero me llama la atención que es una industria que hay mucho componente de emprendimiento, porque si vemos los momentos de la cinematografía, en donde tienes la planeación o la preproducción, ya la producción y luego la distribución de esto, en muchos casos quienes sueñan con esta industria tienen que hacer las tres cosas ellos, con sus propios recursos, formar su propia distribuidora. Sé que tú también tuviste que hacer esto con lugares donde pudieras exhibir tus obras. ¿Cuáles son esas competencias que tú crees que las personas que pueden tener éxito en esta industria que tiene tantos componentes? Y lo vemos en la industria de Hollywood, son miles de personas que participan en una película de las que vemos que aparecen taquilleras, son miles de personas, es toda una organización para hacerlo y son presupuestos que tendría una multinacional. ¿Cuáles son esas competencias que tú le recomendarías a alguien que quiera triunfar en el mundo de la cinematografía? Mira, el mundo, yo creo que realmente lo más lindo de mi profesión o de mi oficio es que tenemos que tener un balance entre ser emprendedores o el business de la industria y la parte artística, ¿no? Siempre tienen que estar como nivelados de alguna manera. Sobre todo esperemos que el business no se coma la parte artística, ¿no? Que es como lo más importante. Pero no, cuando yo empecé, yo pensé que en algún momento iba a conocer a un productor y que ese productor me iba a lanzar. Lo intenté, escribí, toqué puertas, hice lo que todo el mundo hace y en algún momento me dije, tengo que dejar de ser iluso, el tiempo está pasando, si no lo encuentro, voy a tener que convertirme yo en ese productor, que me lance yo mismo, ¿no? Entonces monté mi casa de producción con mi madre, que me dijo qué hay que hacer, y le dije trabajar un montón, y me dijo, démosle, y entonces nos pusimos los dos juntos como a montar nuestra casa productora y a aprender en el proceso, ¿no? Y a mí se me da, de alguna manera, ser emprendedor. Digamos que no es que se me dé porque sea un buen emprendedor, se me da porque me da placer hacerlo. Me da mucho placer. Cuando tengo un proyecto en las manos y cuando el proyecto va creciendo, yo realmente voy llenándome de endorfina, ¿no? Entonces eso, yo creo que para los que tienen ese tipo de placer, lo tienen que hacer. Los que no tienen ese tipo de placer cuando están emprendiendo con algo artístico, cinematográfico, alíense con alguien que lo sepa hacer. Es lo principal, ¿no? Porque de todas maneras es una parte de la que no nos vamos a escapar. Entonces, busquen a una persona que sea capaz de hacer esa parte. Si ustedes son más artísticos, quédense ustedes con esa parte artística. Después de eso, también hay que pensar que las fases, como vos decías, del cine son proyectos de largo camino. O sea, un guión te lleva mínimo 3 años escribirlo. No es una cosa que se hace de la noche a la mañana. Yo tengo un montón de gente que me escribe y me dice, ayer escribí un guión, te lo quiero mostrar. Entonces, te da como mucha ternura, pues, porque sabes que un guión necesita mucho trabajo para llegar a llamarse guión, ¿no? Entonces, el tiempo, hay que escoger muy bien los proyectos, porque si vos no estás casado con un proyecto realmente, si no crees completamente lo que estás diciendo, si no estás dispuesto a sufrir por eso, lo vas a abandonar. Porque son 3 años de escritura. Después de eso, todo el tiempo que te lleve conseguir la plata, porque te puedes comer otros 3 años ahí. La preproducción normalmente es 1 año, más los 2 meses de rodaje y otro año de postproducción. O sea, se te van 5 años, así a lo mínimo. Pues mis matemáticas son buenísimas, ¿verdad? Se te van 5 años. Pero, se sintieron como 5 años. Pero entonces sí es muy importante que estés muy... Y luego
hay que entender la industria. Hay que entender la industria, hay que saber cómo se venden las películas, cómo se mueven las películas, cuáles son las plataformas, los mercados, quiénes tienen que ser tus interlocutores, porque si no se entiende la industria, lo más seguro es que vamos a estar frustrados. O sea, digamos que una vez que una película sale, normalmente lo que tenés que hacer como productor es encontrar un vendedor internacional o un sales agent, que es el que te va a mover la película. Ese vendedor internacional la vende a cada país, a un distribuidor. En ese país el distribuidor se la vende a las salas de cine o a las plataformas. Y ahí se van quedando con los derechos, se van quedando con porcentajes, se van quedando con... O sea, todo ese trabajo, sabes que tiene que existir, sabes que se necesita porque así es como está montado. Uh-huh. Y luego ir entendiendo que muchas veces es preferible para una película hacer un camino que sea mucho menos show off, porque ahí está tu nicho de público o ahí está tu nicho de recuperar dinero, que ponerla en una plataforma en donde no tiene ningún sentido. Entonces es como conocer la industria es lo mejor. Y luego lo más importante es saber que en cine nosotros no somos artistas como los pintores, los escritores o los escultores. Nosotros hacemos un oficio, un arte comunitario. A mí por eso me encanta el cine, porque crecí con esto comunitario de los mayas y entonces me parece que es lo más lindo que tienen, ¿no? Que es unir un montón de talentos, no todos artistas forzosamente, artistas también, pero luego de todo, ¿no? Unir todos esos talentos, trabajar en grupos. Si bien es cierto que al final, a la hora de la promoción, es el director y los actores los que se encargan de dar la cara por el proyecto, tenés un grupo enorme detrás de vos. Y entonces, ese es el último consejo, es saber con quién aliarte y tener muchísimo cuidado de con quién te alías. Muchísimo cuidado. Creo que tu equipo te puede realmente poner arriba o te puede despedazar y quitarte las ganas. Entonces, ese factor es el más importante. Y si vos empezás un proyecto y todavía no lo tenés todo tan claro, ni la idea es tan brillante, siempre se va a volver brillante si tu equipo es bueno, porque te van a aportar, porque... En todo caso, yo lo hago así, ¿no? Yo nunca voy solo con mi idea y la gente solo tiene que ejecutar, porque en ese caso me estaría perdiendo la creatividad de los demás. Entonces trato como de hacer que todo el mundo manche un poco con su creatividad en la pintura. Me encanta tu historia porque haces eco de las buenas prácticas de todo emprendedor. Y nos damos cuenta que no es un camino fácil. Tú decías comprometerme a algo por lo que esté dispuesto a sufrir. Y esa es la génesis de la pasión. Pasión es sufrimiento y es por qué estoy dispuesto a sufrir. Me encanta que tú contaste desde el principio algo que fue una motivación profunda, luego encontraste algo que te apasionaba, puliste tus talentos, aprendiste, te rodeaste de los mejores y encontraste algo en donde el mundo necesitaba lo que tú hacías y donde podías ser una voz para personas que no tenían una voz. Y por otro lado, un vehículo muy diferente para poder mostrar una narrativa que usualmente se calla. Porque eso me llama la atención en tus películas, son historias cotidianas, pero que usualmente las callamos o perdemos la sensibilidad, como tú bien dices. Y te quisiera hacer una última pregunta que antes de darle la palabra a Marcos Andrés y que después podamos estar los tres. Sí, me llama mucho la atención. Hay un tema que vi en tus tres películas que ahora que te escucho hablar lo veo también muy importante en tu vida, y es el rol que tiene una figura de autoridad dentro de la vida nuestra. En tu caso veía la influencia tan positiva que ha tenido tu señora madre, y lo veo en tus películas que hay una dinámica de cómo te puede influir alguien. Puede ser una influencia positiva o negativa, y cómo estamos en esa constante dinámica de alguien que tiene una figura de liderazgo. ¿Qué consejo le darías a los padres y madres que nos están viendo para también incentivar a sus hijos a lograr su propio camino y sus sueños? Creo que ese fue un regalo fabuloso que te dieron,
que no todas las personas tienen ese privilegio, pero muchas personas sí tienen el rol de tener autoridad, liderazgo y un rol de paternidad o de maternidad y poder influir en los demás. ¿Qué les dirías a esas personas para modelar las siguientes generaciones? Mira, yo creo que la educación es básica. La buena educación es básica. Yo creo que los adultos que tomamos conciencia o que nos despertamos en algún momento, pasamos una gran parte de nuestra vida desformateándonos de las malas educaciones que hemos recibido, para volver a empezar desde un punto neutro, más abiertos. Y creo que lo que les podría decir a los padres es: tengan cuidado del tipo de educación que le están dando a sus hijos. De todas maneras, los niños van a aprender, pero tengan cuidado cómo los están formateando, porque esa gente luego va a sufrir mucho desformateándose. Es un camino largo, a nuestro cerebro le cuesta mucho desaprender, puede desaprender, pero le cuesta muchísimo desaprender. Y sobre todo tengan mucho cuidado de no enseñarles cosas básicas y respetos básicos. Yo creo que a nosotros la discriminación se nos enseñan a ser discriminadores. Yo creo que si nosotros logramos dejar de ser discriminadores como país, como pueblo, resolveríamos muchísimos de los problemas que tenemos, muchísimos. Es para mí la base, ¿no? Para mí es la base. Yo he hablado con muchos directores de colegios que me cuentan los problemas que los directores tienen con los padres de familia que manejan estos sistemas de discriminación tan potentes, ¿no? Entonces, eso, empecemos por ahí. Y me encanta, yo te decía fuera de cámaras que yo soy alguien que disfruta muchísimo de la cinematografía y en general de las historias. Y veo tus películas, algo que no siempre se ve en las películas, y es lo que justamente acabas de decir. Incluso para abordar los temas que pueden ser polémicos y controversiales, porque hay dos visiones, tú eres bastante ecuánime en cómo presentas las dos visiones y cómo muestras la dinámica que tiene cada visión. Y eso me parece que es una forma de contar la historia muy poderosa, porque es muy equilibrada y por otro lado, y te da la perspectiva de lo que quizá el personaje está viviendo en carne propia. Y esa lucha que tiene, que no necesariamente se presenta en todas las obras. Hay muchas obras que sobresimplifican una situación, y creo que la profundidad con la que abordas los temas me parece genial, y sobre todo de una forma visualmente poderosísima. Así que estamos a la expectativa de ver mucho más de Jairo Bustamante, y te agradezco por este tiempo. Así que voy a pasarte ahora al backstage para poder compartir con otro buen amigo que tenemos en común. Y nuevamente, muchas gracias por lo que haces y te felicito. Eres un orgullo nacional, alguien que admiro profundamente, y me da muchísimo gusto que hayas podido estar acá con nosotros. A vos, muchísimas gracias. Gracias, Jairo. Y ahora les quiero presentar a alguien que también es brillante como empresario, como autor. Es un autor bestseller con su obra Migrante. Es una excelente persona que quiero mostrarles a través de este video para darle la introducción a Marcos Andrés Santil. Veamos a continuación. En los 80s, mi padre, por ser indígena, era perseguido. Por ser alcalde, era perseguido. Entonces, cuando estaba apenas aprendiendo, tengo que ir a Estados Unidos. No quería ir. Quería desaparecerme, quería meter en una cueva. Sabía 3 palabras en inglés. Ok, I'm sorry, and thank you. No soy inteligente, pero haciéndolo 10 veces, lo aprendo. Sabiendo el idioma, podía tomar las clases regulares para graduarme en high school. Tuve este maestro que siempre me decía: hey Marquitos, ¿cuándo vas a la universidad? ¿A cuál universidad vas? Y yo le decía a Mr. Carmona, no puedo ir a la universidad, tengo que trabajar.
me decían, no, don't worry, you can pay for it. Nada más 10%, 15%. Yo le digo, si ustedes supieran de que eso es lo que hace mi papá al año. Entonces, en ese momento yo lloré me tiraron tantas barreras en el camino. No fui a la universidad que quizás hubiera querido. Trabajaba 40 horas, iba de tiempo completo a la universidad y aparte tenía que aprender y hacer lo que mis compañeros hacían en 1 hora, en 4 horas. Por eso que no dormía y en un momento tampoco tenía dinero. Al punto de que cuando salió una hamburguesa, 99 cents, yo compraba la hamburguesa en la mañana y lo dividía en 3 pedazos para breakfast, lunch and dinner. Era vivir en $1 por día. Y eso lo pasé por mucho tiempo. Entonces yo decía, voy a invertir, voy a crear oportunidades para que la gente que tenga esa necesidad de salir como yo, no tengan que salir. Me llegaron muchísimo trabajo, pero yo sabía específicamente lo que yo quería. Esa tecnología del 2000, a programar en Java, es la tecnología que nosotros utilizamos ahorita con la empresa y que nos da el trabajo a todos. Los clientes nos buscan por lo que sabemos. Creo que los guatemaltecos se están despertando. Hay un movimiento en querer hacer algo y no quedarse conformes. Soy Maya Canjobal, guatemalteco, migrante, hijo, hermano, esposo, padre y emprendedor tecnológico. Mis raíces son mi fortaleza y nuestra historia, mi testimonio. Así que tenemos otra poderosa historia del lado de nuestro querido Marcos Andrés Antil. Bienvenido, mi querido Marcos. Siempre es una inspiración poder compartir contigo y hoy sin duda será un foro donde aprenderemos mucho de ti. Y gracias por haber aceptado. Así que para darte la bienvenida, mi querido Marcos, te quisiera hacer una pregunta similar a la que le hacía a Jairo. Tienes una historia poderosa en donde naces en un contexto que pudiera ser en sí mismo la barrera más importante. Una barrera en donde puedes ver un entorno de pobreza, un entorno de mucha escasez y precariedad. Cuéntame cuáles son los orígenes de tu historia, como si fuera esa película que Jairo va a dirigir y que va a ayudarnos a escribir. Cuéntame cómo inicia esa pasión y cuáles son los momentos relevantes. Pues Julio, muchísimas gracias por tenerme aquí. De verdad es un honor y siempre compartir contigo. Yo estoy realmente disfrutando aún lo que Jairo estaba platicando, la historia, de dónde viene, los desafíos que también ha tenido. Mira, las personas excepcionales tienen una historia así muy, muy difícil, pero como él decía, sales adelante con eso con tanta pasión. Y Jairo obviamente lo muestra, es que realmente sus películas, los temas que aborda, los aborda de una forma tan simple, se podría hacer, porque lo entiendes fácilmente y ese talento que tiene es realmente de admirar y pues qué bueno que somos compatriotas y que pone en alto el nombre de nuestra Guatemala. Entonces, mira, yo puedo seguir hablando de eso porque me encanta lo que he escuchado y pues Jairo es un buen amigo, a quien también respeto mucho y admiro mucho, al igual que tú, Julio. Así que pues, mira, yendo como a lo que tú comentabas y preguntabas, yo lo que siempre digo, Julio, es de que la historia mía, la historia de Jairo, quizás la tuya también, es la historia de todos los guatemaltecos. Cada uno tenemos esos desafíos. Si ves la mitad de la población que están en el área rural, ellos conocen bien esta vida con la que a mí me tocó vivir, cómo comencé, como bien lo tengo plasmado en 302 páginas del libro del migrante. Mis padres eran jornaleros, eran campesinos, vivían de cosecha en cosecha cada año para ir a ganarse la vida. Y nos llevaba a toda la familia en el tiempo de cosecha. Después regresábamos para ir a la escuela. Algo muy interesante que en ese momento, pues a nosotros, cuando íbamos de vacaciones, realmente las vacaciones eran
pues quizás ya no ir a la escuela, sino que ir a la finca a pepenar café, cardamomo. Y eso es la historia de muchos. Hablo la mía del área campesino, pero también los que estamos en la ciudad, que nos levantamos todos los días ante esos desafíos que siempre están, esos peligros que pues ahorita se agrega uno más, que es el coronavirus. Entonces hemos estado viviendo en desafío tras desafío, Julio. Sin embargo, a mí me tocó pasar por eso. Tengo unos padres que realmente nunca se dieron por vencido, y ahí va la parte de ser perseverantes. O sea que quizás nos caímos tantas veces y después nos levantamos. A mis padres, cuando ya no fueron a la finca y les dieron una parcela en el tiempo que habían repartido parcelas, les tocó una parcela de café y de cardamomo, pues ellos en lugar, ellos trabajaron ese terreno, pero el tiempo libre que les quedaba lo utilizaban para también ayudar a los de la comunidad. Entonces existe también un liderazgo de comunidad para poder apoyar a otros, y yo creo que eso es lo que está muy en mi ADN, en la historia que he tenido. Y esto fue cuando pues salí del país, y Julio, yo siempre digo que salí de Guatemala no porque Guatemala me echara, no porque Guatemala no me quiere, fueron las circunstancias o las personas que estaban manejando el país entonces las que pues crearon situaciones en las cuales muchos de nosotros tuvimos que huirnos. Por eso siempre digo, yo amo a Guatemala y nunca siento que Guatemala me echó. Fueron esas circunstancias y lo sigo haciendo. Por eso que cuando pude venir, pues regresé. Pero otra vez, los que salimos bajo esas circunstancias, Julio, pues son circunstancias muy, muy difíciles, y algunos pues no sobreviven. Entonces, eso no es nada más mi historia, Julio. Eso es la historia de los guatemaltecos. Habemos los migrantes que migramos interno. Mis padres se vinieron de una aldea a una cabecera de un municipio, Santa Eulalia, y después mi padre se vino de pequeño a la capital para buscar el pan de cada día. Eso es el migrante interno. Hay más migrante interno, especialmente después de la Guerra Fría, hay más interno que el externo. Entonces los migrantes no somos los que venimos al norte nada más, somos los que nos desplazamos de un lugar para otro lugar buscándonos la vida. Entonces por eso que yo siempre hablo en esto es a todos somos migrantes. O sea que si tú no has migrado, tu mamá o tu papá migró, y si ellos no lo hicieron, tu abuelo tuvo que levantarse el moral, cargarlo para ir a buscarte un mejor futuro. Entonces eso es como digo que esta historia realmente es la historia de todos. Y pues me tocó venir aquí a Estados Unidos a aprender un nuevo idioma, aprender a estar en una nueva cultura, un shock muy pesado, que fue difícil de superarlo, pero como decía Jairo, mira, cuando tienes pasión y cuando tienes ganas y cuando tienes una visión bien clara, el camino nunca va a ser un camino sin barreras. O sea que el camino siempre van a haber desafíos. Esa es la vida. Pero cuando tienes una visión y detrás de esa visión tienes la pasión y tienes perseverancia de nunca darte por vencido, mira, a final de cuentas, todo en esta vida, absolutamente todo es posible. Porque tenemos este don de poder pensar, tenemos el corazón y tenemos, especialmente en Guatemala, las ganas de ser perseverantes. Los guatemaltecos somos tan emprendedores. O sea que estamos tan listos para emprender. Somos de los países más emprendedores del mundo. Obviamente nos faltan muchas herramientas para que podamos terminar nuestros emprendimientos, porque muchos lo comenzamos y lo dejamos a la mitad. Pero eso está en la historia nuestra. Entonces, pues después de venir a Estados Unidos, quizás pasar por esos desafíos de emigrar, una de las cosas que siempre quería hacer era poder regresar realmente a mi tierra, crear oportunidades
para que muchas personas o jóvenes no tengan que pasar por las penurias que pasé. Y yo creo que eso es el deber de muchos, regresar lo tanto que Dios nos ha dado en la comunidad de donde venimos, en este caso pues en Guatemala y en otros países realmente. Entonces creo que eso es esa historia, Julio, que contamos, nuevamente no es mi historia, es la historia de todos y seguramente tenemos muchos que nos están viendo que pueden relacionarse a lo que estoy comentando. Ahora yo te quiero hacer una pregunta que en efecto tú tocas algo que me parece muy relevante, que es todos somos migrantes de alguna forma y todos vivimos alguna lucha en nuestras vidas. Lo que sí es cierto es que no todas las personas ven esa lucha de la misma forma. Hay personas que ven esa lucha como una forma de autocomiserarse, de sembrar división, de decir pobre yo y la sociedad, el gobierno, cualquier situación externa a mí me causó esto. Y tú tienes esa capacidad, tal cual Jairo lo ha expresado también, de ver esa dificultad como un aprendizaje, como una posibilidad de salir adelante y utilizar ese sufrimiento para ayudar a otras personas y este pensamiento colectivo. ¿En qué crees que yace la diferencia entre esas personas que ven la misma cosa como una posibilidad de ayudar a otros, catapultarlos, y otros como la posibilidad de sembrar división y quejarse y quedarse allí? ¿Cuál crees que es la diferencia? Mira, Julio, creo que es empatía. Cuando eres una persona que ha comenzado de la nada y que ha tenido tanto sufrimiento y tantos desafíos, pero que también en el camino han habido personas que te han echado la mano, puedes relacionarte a todos, y eso es empatía. Empatía es uno de los sentimientos más básicos en el ser humano, que a muchos se nos olvida, porque cuando se nos olvida eso, entonces terminamos siendo psicópatas, que realmente no nos importan los demás, y eso es lo opuesto. Entonces yo creo que esto, a Julio, es empatía, porque yo tengo la dicha de poder poder sentir el dolor de las personas, porque yo lo he hecho. Entonces eso es de respetar las personas que están sufriendo, realmente sufren, o sea que es una situación muy difícil. Sin embargo, una de las cosas que yo aprendí en todo este viaje, Julio, es de que cuando era cafetero, cuando me tocaba pepenar café, lo hacía con todas las ganas, y quizás era el niño de 7 años, el mejor de todos los 7 años en pepenar café. Cuando fui estudiante, hice lo mejor para ser el mejor estudiante. Entonces, en ese momento lo que trato de hacer es ser el mejor en ese momento que la vida me ha asignado, y eso no es ser conformista. Eso es simplemente ser lo mejor, acostumbrarse a ser lo mejor, porque es como cuando juegas un videojuego. Si quieres pasar al nivel 2, tienes que pasar a terminar el nivel 1, pero para el nivel 1 tienes que pasar un montón de pruebas y después pasas a la próxima. La vida es eso. Entonces, si lo ves de esa manera, en la cual voy a hacer lo mejor en lo que me toca ahorita, si me toca ser empresario, voy a ser el mejor empresario. Si me toca ser emprendedor, voy a emprender lo mejor que pueda. Entonces, es siempre ver lo positivo de todos los negativos. Y los desafíos, los sufrimientos son cicatrices que forman tu carácter. Mientras más sufrimiento hayas tenido, y no es que le deseo eso a todos, pero viendo lo positivo al sufrimiento, eso te hace más fuerte. Eres más fuerte, y eso creo que es lo que por lo menos a mí me ha ayudado, y creo que puedo ver hablar de muchas personas más que lo ven de esa forma. Entonces, eso realmente es lo que creo que pasa en esto. Y me llama la atención, y acá voy a hacer una símil con el mundo de la cinematografía, y me encanta ver las películas de superhéroes que tienen siempre un héroe y un villano, y en ambos casos ves que hay un profundo sufrimiento de las dos perspectivas, pero es cómo utilizan esa misma pasión lo que los vuelve un héroe o un villano, cuál es el propósito que tienen.
pero si tú ves una buena película en donde hay un buen héroe y un buen villano, ambos están profundamente convencidos del propósito por el cual están haciendo su lucha. Sin embargo, lo hacen de forma radicalmente diferente. Yo sé que tú has utilizado mucho de lo que has hecho de una forma constructiva, propositiva, y has tratado de ayudar a que las personas no tengan que migrar fuera de Guatemala, sino que tú les has ayudado a crear diferentes oportunidades, y esa ha sido una pasión en tu vida. Sé por otro lado que tú has sido profeta en tu tierra, porque tienes muchos seguidores que te admiramos y te queremos en Guatemala, y sé que has logrado tener influencia inclusive en tu lugar de origen. ¿Cuál crees que es el éxito para tener, aparte de esa empatía, ese agradecimiento que tanto has mencionado tú, como también de forma análoga a Jairo, cuál crees que es el éxito para tener influencia y que esa influencia no se confunda con la envidia que pueden tener otras personas de ver, bueno, él triunfó, pero yo no, y estoy en esta situación? ¿Qué le recomendarías a esas personas? Por un lado, las que están en un modelo de ser seguidores de alguien que ya logró tener éxito, y por otro lado, de esos líderes para enseñarle a otras personas y tener más influencia. Mira, es una pregunta, Julio, muy, muy profunda, y yo creo que ahí pueden haber muchísimas respuestas, pero al final de cuentas yo creo que lo más importante, y mira, la gente se da cuenta, tienes que ser honesto con quién eres y tienes que hablar de forma honesta, porque si no lo haces, se detecta a lejos, se ve. Entonces, cuando uno es honesto, cuando uno es realmente con esas ganas de, cuando hablas y estás apoyando, estás creando oportunidades o estás simplemente dando consejos, eso creo que es muy importante porque es transparencia. El libro, inclusive el libro me llevó 3 años para escribirlo, desde el capítulo 1 o antes del capítulo 1 hasta terminar, es una historia muy transparente, con una simple misión, a Julio, con una simple misión, que realmente es una ilusión, que más de algún lector se dé cuenta de que todo en esta vida es posible. O sea que eso es, o sea que es para inspirar de que todo es posible, porque realmente podemos hacer eso. Entonces, creo que las personas, cuando hablas con ellas y tú estás diciendo una mentira, te lo van a cachar. Si estás siendo honesto, también se ve eso, porque la honestidad realmente no es algo que no se pueda ver, y la mentira igual, no es algo que no se pueda notar. Hay muy buenos mentirosos, pero realmente a final de cuentas son mentirosos. Entonces, yo creo que eso es muy importante, poder ser tan transparente, tan honestos, y mira, Julio, a final de cuentas también humildes, porque eso es tener los pies en la tierra. Mira Jairo hasta dónde ha llegado, cuántos premios ha llegado, y mira, lo tenemos acá platicando de él con una persona tan humilde, o sea que lo ves ahí tranquilo, feliz, puro. I mean, like, esos son los aspectos de personas que son dignos de admirar. Entonces yo creo que eso es muy importante, siempre demostrarlo. Ahora me llama la atención que yo, que te conozco de mucho tiempo, concuerdo contigo. Creo que la vulnerabilidad con la que tú te presentas y la sencillez, creo que es algo que marca una gran diferencia. Tenemos un buen amigo en conjunto que cuando yo mencione sobre él, tú sabrás de quién estoy hablando, pero él es alguien que yo admiro mucho, que es un sacerdote jesuita, que tú lo conoces muy bien, que admiramos muchísimo, y él puede estar en medio de cualquier persona. Yo le preguntaba, ¿cómo haces para que estés en un entorno de otras religiones, de personas que a lo mejor no son creyentes en Dios, y tú siempre puedes tener una conversación, y tú siempre eres alguien que quieren muchas personas? ¿Cómo lo haces? Y él me decía algo que me parece poderoso. Me dice, mira, que tu vida predique, y si es necesario, entonces habla. Y creo que esa vulnerabilidad con la que se presenta es lo que ha marcado tanto nuestras vidas. Ahora, ¿qué consejo le darías a los líderes, aparte de mostrarse auténticos, vulnerables, en una época como la que estamos viviendo, que es una época en donde
inclusive los líderes pueden estar perdiendo la esperanza, pueden sentir que no hay un futuro por el cual esperar, y en conversaciones que tengo con muchos líderes hay un pesimismo en muchos casos, porque es una situación para que nos preparamos para un sprint, pero resulta que era una maratón y que iba a durar mucho más tiempo. ¿Qué consejo le darías ahora a los líderes para enfrentar y ser más resilientes como tú lo has sido? Mira, Julio, los líderes también son humanos. O sea que hay una cosa muy importante que no es selfishness, no sé cómo se dice. Egoísmo. No es ¿cómo? Egoísmo. No es egoísmo, pero uno tiene que estar bien primero. Si estás liderando un equipo y tienes que mostrar tu debilidad, tienes que sacar lágrimas, hazlo, porque el líder es eso, el líder también es humano, no es aquel superhéroe que nunca se quita las capas, también se quitan las capas. Y recuerda que ya cuando eres líder y estás liderando un equipo o has creado una empresa, y si por estas circunstancias tuviste que dejar ir a personas o inclusive a cerrar tu empresa, vas a volver, porque eso es el líder. El líder cae y se levanta más fuerte. Vas a contratar el doble de las personas, vas a crear una mejor empresa con más fuerza, porque este desafío que estamos pasando, esta crisis que estamos pasando, es quizás, ojalá, que sea la única que pasamos en nuestra vida, y de esto tenemos que aprender tanto. Entonces no hay que dejar ir que se vaya a la basura esas dificultades, porque ya líder es muy importante, y ya que eres líder, siempre vas a ser líder. Si te caes, eso no es problema, porque vas a saber levantarte y vas a ser más fuerte. Entonces, eso es muy importante, y yo me ha tocado a bajar, me ha tocado a dejar ir a personas que yo quiero y admiro mucho y sé lo mucho que son en mi empresa, y estamos regresando, contratando más personas. Entonces, ya como líder, primeramente, acepta que eres humano. It's okay to cry. Está bien sentirse triste, sentirse mal, porque eres humano, pero también ser liderazgo es aceptar eso, tomar fuerza, despertar, levantarse y crear empresas o crear fuentes de trabajo el doble de lo que ya habías hecho. Entonces, eso es lo que digo, no se den por vencido, ya son líderes. Me encantan los consejos, y bueno, tanto Jairo como tú, pues somos parte de diversos grupos en donde podemos compartir y podemos tener conversaciones bastante transparentes, y estamos de cierta forma en nuestras propias juntas directivas personales. Y es algo que hemos aprendido, que los líderes no es bueno que estén solos, sino que tengan una forma de rendir cuentas, que puedan admitir que tienen miedo, que tienen aflicción y que se sienten derrotados, pero que todo eso es temporal. ¿Cómo hacemos para que las personas entendamos que en realidad el liderazgo es colectivo? Porque si nosotros vemos tanto el mensaje de Jairo como muchas personas que han antecedido acá en estas sesiones de mentores, y tú también, nos hablan que el liderazgo es un trabajo en equipo, es de una comunidad, es colectivo el tener éxito. Sin embargo, si nosotros vemos las películas, a veces son hechas del héroe o de la heroína, la historia es contada desde la perspectiva del emprendedor o emprendedora, y pareciera que es la visión de una persona, pero sabemos que eso ni es cierto y es utópico. ¿Cómo hacemos para que más personas puedan entender que el liderazgo es colectivo, es rodearnos de los mejores, es ayudar a los demás y es compartir eso que nosotros hemos tenido tan abundantemente? Sí, Julio, creo que es primordial y es vital entender de que sin equipo no eres líder, sin equipo no vales, sin el personal ni una empresa ni un emprendimiento realmente sirve. Eso es muy importante, pero también es importante, sí, yo siempre digo esto, si en la mesa que estás, tú eres el más inteligente, estás en la mesa incorrecta, y no lo digo nada más por repetir a otras personas, sino que lo he vivido. Tener un equipo, mira, es muy interesante cuando
se ve que eres un buen líder, lo único que pasa es de que tienes un buen equipo que son mejores que tú, porque te dan a ti el crédito. Eso es, tú eres la cara del equipo. Si le va bien al equipo, agarras el crédito. Si le va mal, pues te toca a ti. Pero es tener un equipo. Entonces tú, cuando tienes y puedas seleccionar tu equipo, selecciona a las personas que son mejores que tú, porque uno no puede ser bueno en todo. No puede ser bueno en todo, pero quizás eres bueno para liderar. Y el liderazgo es una visión, es crear una visión, proveer una visión y unir, que creo que es muy también difícil, unir un montón de universos, porque cada persona es un universo. Entonces tienes que, como decir, mira, esta es la visión que tenemos, y alinearlos a todos para que vayan detrás de esa visión. Ya cuando van detrás de esa visión, tú ya ni siquiera debes de estar allí. Y ahí está el líder. El líder es el que realmente no debe de estar allí, porque ya que tiene al equipo alineado, el equipo se va, y si tú te caes o te sales o lo que pasa, el equipo sigue, porque ya creaste esa visión. Entonces, crear y tener un equipo que realmente se pueda alinear a tus ideales, a tu visión, y que es un equipo que sea bueno en lo que hace. Puedes tener al mejor ingeniero, puedes tener al mejor programador, al mejor agrónomo, etcétera, en lo que es. Eso es tener equipo, y eso realmente es como las empresas y los emprendimientos y pues los equipos pueden sobrevivir. Entonces, it's always a teamwork. A team makes the dream work. Y creo que tal cual nos lo dice nuestro buen amigo Ramiro Ponce: sin equipo no eres líder, y más claro no se puede. Y creo que ese comentario resume muchas buenas prácticas que tú nos has dicho. Ahora, me llama la atención hacerte una pregunta, que es algo que Jairo y tú tienen en común. Ambos son visionarios y en industrias en donde a lo mejor fueron los primeros en tomar un gran riesgo. La narrativa que tiene Jairo no es de la película tradicional, y es estar adelante de cierto tiempo y de una sociedad que a lo mejor no está del todo lista para tener esas conversaciones tan necesarias, como pasó en su momento en África con Desmond Tutu, donde decía, hay que hablar de estas cosas para poder sanar. En tu caso, en el tema tecnológico, el tema de Java y todo lo que tú hiciste, fue una visión muy adelantada al tiempo, en donde incluso Guatemala no tenía tanta producción de ingenieros en sistemas tecnológicos. Cuéntame, ¿cuál es el éxito para tener influencia cuando pareciera que solo tú tienes esa visión? Que tú sabes que eso es lo que viene, eso es lo que hace la diferencia, pero ¿cómo convences a las demás personas de esa visión? Porque sin duda, cuando ya hay más alrededor, convencer a otros de la visión es mucho más fácil a cuando eres tú el que la está promoviendo. ¿Cuáles crees que han sido las claves de ese éxito para involucrar más personas a tu equipo, a tu junta directiva personal, etcétera? Mira, Julio, yo siempre digo de que otra vez no es egoísmo, pero yo pienso que en muchos de esos tienes que ser tú primero, porque tienes que primero creer en ti, creer en tus ideas y trabajar por ello antes de que comiences a convencer a otras personas que crean en tu idea o en ti. O sea, que nadie más va a creer en ti si no vas a creer tú en ti mismo. Entonces, para mí eso era muy importante. Por eso que yo siempre trato de, antes de predicar algo, trato de siempre hacerlo primero. Entonces, yo lo hago para que mi testimonio, para que yo sea esa prueba que, ok, you know what, también lo puedes hacer. O sea, que eso habla muchísimo mejor, como decía el padre Marco. Como decía el padre Marco, o sea que si vas a dar el ejemplo, quizás ya ni tengas que hablar, y eso es muy cierto. Entonces es muy importante primeramente creer en eso. Yo, por ejemplo, cuando entré en tecnología, pues yo entré por necesidad, y lo tengo bien plasmado en el libro, pero ya cuando lo traje acá a Guatemala, o cuando comencé la empresa en Guatemala, realmente eso ya fue opcional, porque eso ya no era si realmente fuese por dinero, hay otros lugares donde pude haberlo creado
en lugar de Guatemala. Guatemala en el 2008, que cuando comencé la empresa, no había muchas personas que se graduaran de computación o ingeniería en toda Guatemala, habían como 25 al año. O sea que era realmente ir contracorriente, pero eso es la otra cosa, ir contracorriente, ir y ver dónde hay mucha gente. Es lo más lógico. Si vas a hacer lo que todos están haciendo, pues vas a tener demasiada competencia y quizás no sobrevivas. Pero si vas a hacer algo que no muchos están haciendo, vas a ser uno de los primeros. Va a ser más difícil, va a ser más desafiante, pero ahí está la pasión, la perseverancia y esas ganas de sobresalir y también de extender esas oportunidades. Entonces, crear tu propia oportunidad antes de crearle la oportunidad a los otros, porque si no vas a crear tu oportunidad, nunca vas a poder crear otros. Entonces, eso es lo que yo, por lo menos, eso es lo que a mí me ha funcionado y es lo que puedo compartir y hablarlo con tanta certeza. Ahora, a mí me encanta algo que tú estás haciendo recientemente, que estás hablando con las siguientes generaciones y has tenido unos conversatorios que me parecen poderosísimos, en donde tú incluso abordas esas creencias que pueden ser creencias populares o creencias culturales, y tú les puedes ayudar a, como decía Jairo antes, a cambiar ese chip, a reformatear esas creencias. ¿Cuáles son las 5 creencias, si me pudieras dar algunas, que tú crees que llevan al éxito? Has hablado de perseverancia, has hablado de tener una gran visión, de luchar por algo que valga la pena, por ser el mejor. ¿Cuáles crees que son esas grandes creencias que todos y todas deberíamos tener para tener más éxito en este mundo? Mira, se vale soñar y soñar es gratis. O sea que eso quizás sea un concepto muy simple, un cliché, no, pero es cierto. Soñar es gratis y se vale soñar. Ok, ahí está la diferencia entre soñar pequeño o soñar grande, porque por el pequeño no vas a trabajar tanto, por el grande vas a trabajar más. Pero eso ya es una decisión tuya. Sin embargo, uno puede soñar. Entonces yo siempre digo que soñar es bueno y se vale soñar. Soñemos en grande. Y después digo, mira, todo en esta vida, todo, absolutamente todo es posible. Con perseverancia, con trabajo, con honestidad, ética y también seguir con esa empatía, seguir siendo con los pies en tierra, todo es posible. Eso también siempre lo digo, porque como bien decía Jairo, si por alguna razón, porque esto es muy común, si por alguna razón quieres hacer algo, alguien te va a decir, mira, no vas a poder hacerlo, entonces no lo hagas. Y si ya lo comienzas a hacer, te van a decir, mira, esta es la forma que lo debería de hacer. Y ya cuando lo haces a la forma que tú quieras y eres exitoso, van a decirte, yo siempre creí en ti. O sea que las personas siempre van a estar en diferentes niveles en cómo decirte, pero la persona que es el dueño de eso es uno. Y habrá muchos desafíos, pero en ese momento donde estás, sé el mejor en eso. Entonces, soñar, se vale soñar. En esta vida, nada, absolutamente nada es imposible. Y yo creo que también para la comunidad, para el pueblo maya, es algo que yo siempre he dicho también. Mira, y que también todos podemos aprender de esta gran cosmovisión. Uh-huh. En la creencia, en la espiritualidad maya se cree de que el tiempo no es paralelo, el tiempo es un ciclo. Uh-huh. O sea que el tiempo es un ciclo. Cuando comienza, vuelve a terminar, o cuando tienes una semilla, crece y florece. Eso quiere decir que todos tenemos esa dicha de poder pasar por todos esos desafíos y llegar a florecer. Entonces, tenemos esa visión de que podemos llegar otra vez a florecer, a que todos, a las personas que somos indígenas, que nos han dicho en algunas veces quizás no eres capaz de hacer eso por X razones, no. Estamos en ese tiempo para poder florecer otra vez. Entonces son cosas que son a veces simples o que son difíciles para algunos de entender, pero para los que hemos pasado por eso lo vemos tan simple. Entonces para mí eso no es tanto quizás a reprogramar, también reprogramar, pero es abrir esa visión. O sea que es abrir eso de que wow, you know what, sí realmente lo puedo hacer. Ahorita tengo un teléfono en la mano, aquí hay información que antes, hace 15, 20 años, era totalmente privilegiada, pero ahorita lo tengo en mi mano. Entonces, esas son cosas que nos hace cambiar y yo trato de hacer eso a que las personas
se den cuenta de eso. Pero yo creo que al final de cuentas, yo lo que realmente me gusta decir a Julio es, mira, con mucha perseverancia y con mucho trabajo, todo en esta vida es posible. Me encanta porque, en efecto, muchas veces las cosas están ahí, pero lo que hay que cambiar es la visión de poder verlas. Y la riqueza no está en necesariamente buscar nuevas cosas, sino ver eso que tenemos con nuevos ojos. Y sin duda, eso es algo que yo sé que tú estás haciendo y estás haciendo muy bien. Y te quisiera hacer una última pregunta antes de pasar a una sesión también con Jairo. ¿Qué consejo le darías a las diferentes personas en toda Latinoamérica y en el mundo? Creo que estamos teniendo conversaciones cada vez más difíciles de divisiones. Lo vemos en Estados Unidos, una crisis que ha sido muy marcada en este tiempo. También en un país como Guatemala, que es tan diverso, pero muchas veces no podemos hablar porque no entendemos la visión del otro. Y es muy complejo muchas veces hasta escribir o hablar porque herimos susceptibilidades sin ni siquiera tener esa intencionalidad de hacerlo. ¿Qué consejo darías a los diferentes líderes para que podamos tener conversaciones más colectivas y entender nuestras diferencias? Porque creo que el error muchas veces es tratar de convencer al otro que sea como yo, en lugar de celebrar y entender esa riqueza que ya está en el otro. ¿Qué consejo le darías a los líderes para que tengamos ser más persuasivos, ser más humildes y entender la realidad diversa que nos rodea todos los días? Julio, llego a lo mismo, una simple palabra: empatía. Empatía, porque realmente eso es la clave. Cuando hay una división es porque no hay empatía del lado de alguien. Otra vez, la empatía o ser psicópata. Cuando eres psicópata, no tienes sentimientos, no puedes entender a otras personas y tu forma de ser siempre es la única y es la mejor. Y sabemos que eso no es así siempre el caso. Entonces, yo creo que si tenemos esa humildad y podemos tener empatía, eso nos va a hacer poder platicar con las otras personas, escuchar, no necesariamente estar de acuerdo, pero cuando llega ese diálogo se da por medio de ese sentimiento en la cual, ok, déjame escuchar, déjame entender y ver dónde podemos estar de acuerdo, porque todos tenemos un lugar donde tenemos algo en que estar de acuerdo. En Guatemala yo creo que todos estamos de acuerdo que nuestros niños deberían tener la mejor educación y que esa educación debería de ser gratis y debería ser un derecho. O sea que eso, si alguien dice que no, o sea que no va a haber mucho, quizás va a haber un porcentaje pequeño, pero la mayoría siempre sabemos de que los niños, nuestros niños, nos van a unir. Eso es una forma, pero de ahí hay otras formas. Pero yo llego a lo mismo, es empatía, es muy importante entender esa palabra y es realmente tratar de sentir lo que otras personas sienten. Me encanta, y también esa capacidad de escuchar. Siempre suelo decir que los líderes tenemos que tener la disciplina de la playa y de la montaña. La montaña para ver perspectiva y subir y ver una nueva realidad, pero también la de la playa para descalzarnos y tocar de primera mano la realidad que muchas veces la desconocemos. Así que, Marcos, ahora te paso brevemente al backstage para que hagamos preguntas y respuestas con Jairo. Nuevamente, muchas gracias. Nos has inspirado como siempre. Así que déjame contarte qué tenemos para la próxima semana y qué tenemos para mañana. Si tú sabes, mi canal de YouTube tenemos contenido diferente. Tendremos 3 programas. Este es uno de ellos los domingos. Mentor Sessions, donde aprendemos de quienes hacen grandes cosas y nos pueden enseñar todos los días. Pero los lunes tenemos un programa llamado Amo los Lunes, en donde tratamos de enseñar las mejores prácticas sobre emprendimiento de una forma muy sencilla, muy práctica y que podamos todos los lunes seguir construyendo en pro de nuestros sueños. Así que te quiero mostrar un pequeño adelanto de lo que será el programa de mañana, que justamente habla de cuáles son las 3 visiones de cómo podemos ver nuestros trabajos o nuestros emprendimientos. Veamos un pequeño adelanto de lo que será el programa de mañana.
¿Sabías que el 70% de las personas odian, detestan, aborrecen su trabajo? Es que a mí me gusta estar ahí porque eso es lo seguro. Yo no voy a perder mi indemnización y a lo mejor el jefe del jefe del jefe ya mero ya no va a estar. Quizá se lo lleva el Señor. Yo creo que nací para grandes cosas. Dios me dio todas las piezas para cumplir un gran sueño. ¿En dónde estarías tú en las estadísticas? ¿En ese 70% que odia su trabajo o estás en ese 30% que disfruta lo que hace? Así que mañana a las 11 de la mañana tendremos nuestro siguiente programa que hablará cuáles son las visiones del trabajo que tú puedes tener. Te quiero dejar quiénes serán nuestros expositores de la semana siguiente, 2 invitados de lujo y hablaremos cómo hacer para reactivar el turismo. Y déjame contarte que tendremos a Jorge Mario Chajón, que él trabajó tanto en el IRTRA como en el INGUAT en Guatemala, es un experto en turismo, y tendremos la visión del ministro de Turismo de Costa Rica, otro buen amigo, Gustavo Segura. Tendremos un programa de lujo para hablar del turismo y qué podemos hacer para reactivar esta industria y sobre todo recibir buenas prácticas tanto de Guatemala como de Costa Rica, 2 países que son líderes en temas turísticos, así que será un programa de lujo. Entonces quiero invitar de nuevo a mis 2 amigos, a Jairo y a Marcos. Nuevamente, 1000 gracias por haberse sumado a este programa. Creo que hemos recibido una cátedra de 2 líderes como ustedes y les agradezco profundamente en nombre de toda nuestra comunidad. Hay una pregunta que ha sido recurrente a lo largo de los comentarios y es justamente si un líder nace o se hace. En lo personal creo profundamente que es una combinación de ambos. Hay cosas que son de nacimiento, ciertos talentos que tú puedes tener que te pueden ayudar, pero sin duda se hacen a lo largo de lo que hacemos. Me gustaría explorar qué harían ustedes si pudieran influir en la formación del liderazgo. Sé que ambos lo hacen por medio de sus propósitos, pero ¿qué haríamos para tener mejores líderes en nuestros diferentes países? Hay personas que nos ven de toda Latinoamérica y sin duda de otras partes del mundo. ¿Qué consejo daríamos para formar mejores líderes que son tan necesarios para construir una mejor sociedad? Dale, Jairo. You're on mute. Ah, sí, ahí estás en mute. Ahí, la frase del 2020, si ustedes... Era Marcos primero. Bueno, yo sí creo que el líder no nace líder. Yo creo que todos nacemos con la capacidad de ser líderes. Todos nacemos con la capacidad de seguir o de que te sigan. Sin embargo, lo que hace la diferencia es quizás lo que está a tu alrededor y las herramientas que están a tus manos para poder llegar a ser un líder. Eso es lo que yo creo y por eso que una de las cosas que trato de hacer es justamente empujar a educación gratis, que yo pienso que la educación es la herramienta más asertiva, no la única, pero la más asertiva para poder ser líder, para poder llegar a un progreso de país equitativo. Entonces, eso es lo que yo pienso. Jairo, ¿qué piensas? Yo estoy completamente de acuerdo con Marcos, también con vos, en el hecho que creo que sí hay personas que nacen con un carácter mucho más definido, digamos, que siempre existen como esas excepciones. Creo que si nosotros queremos tener mejores líderes, de alguna manera también tenemos que ser seguidores más exigentes. Entonces creo que necesitamos como sociedad ser un poco más franca, ser un poco más clara, quitarnos un poquito ese miedo de no poder decir las cosas y sobre todo ver en su totalidad. Yo me topo con mucha gente en Guatemala que tiene líderes a quienes defiende por cosas
por otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, este líder, sí es cierto que es discriminador, sí es cierto que es racista, sí es cierto que es clasista, sí es cierto, pero tan buen líder que es. Yo creo que tiene que ser una totalidad, ¿no? O sea, si nosotros queremos que esos líderes nos lleven a un buen lugar, tenemos que escoger muy bien a nuestros líderes. Y esa es la responsabilidad de los que vamos a seguir. Y me llama la atención que ese es un tema común. Ambos han hablado tanto de la necesidad de tener una conversación más franca, pero también de ser empáticos, de saber escuchar. Y creo que ha sido lo que mueve muchas veces el desarrollo de las sociedades, es tener lo que diríamos en macroeconomía, la sofisticación de la demanda, que nos lleva a ser mucho más competitivos, tanto un mercado interno como una sociedad en donde las personas puedan tener conversaciones más francas. ¿Cómo podemos hacer para tener esas conversaciones más francas? Sé, Jairo, que tú lo haces por medio de la cinematografía, que llevas una narrativa que provoca ciertas preguntas que pueden dar pie a diversas discusiones, conversaciones. Sé, Marcos, que tú también lo haces a través de tu trabajo. ¿Qué pudiéramos hacer para acelerar no solo esas discusiones que nos llevan también a sanar diferentes cosas que como sociedad podemos tener, pero por otro lado, ser más efectivos en llevar ese desarrollo a los diferentes países? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, voy a comenzar con eso. Yo creo que tenemos que aceptar nuestras debilidades. Tenemos que aceptar las cicatrices que tenemos, que quizás todavía están abiertos para hablarlo, para dialogar y poder cerrarlos juntos, cerrarlos, no borrarlos, porque las cicatrices siempre quedan. Entonces es simplemente hablar de ello, pero sobre todo es aceptar de que tenemos debilidades y hablar de esas debilidades, tanto como Jairo lo habla en sus películas. En Migrante, el libro se trata mucho de eso. En el libro hay 3 puntos que toco mucho, que uno es el mundo maya, que es la cosmovisión, la migración externa, interna y educación, porque esos son puntos muy importantes. De ahí obviamente está la parte de la cicatriz de los 80s o de los 70s, que también se tiene que abordar de diferentes formas y se tiene que hablar. Entonces, hay que aceptar eso para poder hablarlo, porque si no lo vas a aceptar, nunca va a haber diálogo. Eso es lo que pienso. Yo comparto completamente lo que decís, Marcos. Creo que en una reflexión un poquito más amplia, vos usabas, Julio, la palabra macro. Creo que como sociedad también en algún momento tenemos que sacar la cabeza de nuestro huacal Guatemala, ¿no? O sea, hay que sacar la cabeza y ver un poco más hacia arriba. Cuando leí el libro de Marcos, me encontré mucho yo también en ese libro, y creo que tenemos un camino que nos identifica y el por qué nosotros podemos hablar de alguna manera más claramente, aunque seguimos en el proceso y aprendiendo a hacerlo, ¿no? Pero lo que encontré es que de alguna manera salimos de ese huacal, yo a Francia, Marcos a Estados Unidos, aprendimos de otra cultura, y ese aprendizaje que la otra cultura nos dio nos hizo muchísimo más guatemaltecos de lo que éramos al inicio. O sea, ese viaje es bien loco, ¿no? Porque te vas a otro lado, te empapas de la otra cultura, te biculturalizas y luego te volvés mucho más guatemalteco. Entonces, creo que eso es lo que necesitamos un poco, salir de estar todo el tiempo metidos en lo mismo, compararnos. Eso nos va a ayudar a ver las debilidades que tenemos, de las que hablaba Marcos, y a tratar de mejorar. Y creo que tienes totalmente algo que hemos hablado, que cuando tú sales de Guatemala, por un lado te das cuenta los diversos talentos que tenemos y que hemos forjado por justamente una situación en donde no tenemos abundancia de ciertas cosas y hay una abundancia de otras. Pero a mí me ha pasado igualmente escribir fuera o dar un entrenamiento fuera o trabajar con empresas fuera, me hace también valorar lo que podemos hacer, pero a la vez me hace más crítico de lo que podemos mejorar. Y en muchos casos, cuando llego a las empresas y veo lo que he visto en otros países, vengo con un entusiasmo de traer y de poder mejorar lo que tenemos propio.
Sin embargo, estarán de acuerdo conmigo que no todas las personas están abiertas a ver nuevos horizontes, sino que quieren quedarse en una situación que siempre ha sido así, y eso aplica en diversas cosas. ¿Qué podemos hacer para que los líderes, incluyéndonos a nosotros, seamos más humildes de poder ver que hay otras perspectivas? Que creo que esa capacidad de empatía, esa capacidad de escucha que se ha dicho mucho en esta sesión es fundamental, pero ¿cómo hacemos para desarrollarla? Estamos de acuerdo que es fundamental, pero ¿cómo hacemos para desarrollarla? Dale, Jairo. Mira, yo creo que de alguna manera tenemos que ser coherentes con las cosas factuales, ¿no? Y con las cosas factuales me refiero a cómo funciona nuestro mundo, cómo funciona nuestro planeta, cómo funciona la naturaleza de nuestro propio ser. Y si somos conscientes de esto, podemos ver que vivimos en un mundo cambiante. Nuestro cuerpo cambia todo el tiempo, nuestros alrededores cambian todo el tiempo, el mundo cambia todo el tiempo. Y a mí sí me preocupa que de alguna manera nos aferremos a ser conservadores. ¿Cuál es el concepto de ser conservadores? Tratar de mantener las cosas como están. Es un concepto bien complejo porque se cierra al cambio, se cierra al avance, se cierra entonces creo que deberíamos, lo contrario de conservador no es ser libertino tampoco. Lo que propongo es que toda la gente que defiende el conservadurismo en algún momento pueda decirse, oigan, lo que estamos haciendo es tratar de que se mueva el universo hacia donde se va a mover, querramos nosotros o no. Entonces, ir como adaptándonos más a los cambios, ser más flexibles. Somos agua, la mayor parte de nuestro organismo está compuesto por agua. Eso quiere decir que somos flexibles. Para ahí tenemos que ir, tenemos que seguir ese movimiento. Yo creo que es absolutamente, yo también creo en eso y algo que Jairo comentó mucho es de que creo que tenemos que aprender a apreciar más lo que tenemos. Y esto pasa cuando o salimos del país o simplemente salimos de nuestras aldeas, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades a otra ciudad. Entonces vamos a otra ciudad y lo que nosotros tenemos en nuestra ciudad, como que lo apreciamos más en el otro lugar. O cuando estamos fuera, quiero ir a comer frijoles negros. O sea que frijoles negros, si los tenía ahí en mi pueblo, yo los cocía. O una cosa muy interesante, Julio, que yo apenas hace poco aprendí, que yo según de niño, cuando no estaba en la finca, tomaba café. Pero ese café tenía un olor tan rico, y cuando mi mamá falleció y le llevamos su cuerpo a Santa Eulalia y en el sepelio, yo llevé café con causa, porque para darle café a las personas que nos acompañaron, y mis primas me dijeron que no, que vamos a tomar café, pero el café del maíz de la tortilla quemada. O sea que yo tratando en todo, en Francia, Jairo, tratando de quizás encontrar el café ahí con ese sabor y nunca lo encontré hasta que yo supe hace años que eso era. Entonces, extrañas las cosas y aprecias más cuando no lo tienes. Entonces, tenemos que aprender a apreciar lo que tenemos. Otra de las cosas muy importantes es de que en este tiempo que vivimos, tenemos que romper ese ciclo donde sí tenemos que conservar todo. Esta nueva generación, por eso que yo trato de platicar también con niños, con jóvenes, porque si logramos romper este ciclo, cambiamos el futuro. Un ejemplo muy simple en educación. Muchas de las personas con las que yo hablo mayores me dicen, mira, matemática no me gusta, me da miedo matemática. Y hablan eso porque quizás tuvieron un maestro, tuvieron una experiencia, o quizás simplemente porque sus padres les dijeron que matemática era difícil. Entonces, cuando tienen eso y lo muestras y después ahí están tus hijos y tus hijos están escuchando matemática, wow, ¿sabes qué? Ni lo han probado y ya le tienen miedo. Eso es lo que tenemos que romper. Tenemos que ver a que nuestros hijos puedan hacer sus decisiones, a que ellos puedan ver, aprender de la historia, no olvidarlo, aprender de esa historia
estar bien informados para seguir a ese cambio que Jairo dice, queramos o no queramos, va a estar ahí. O los preparamos o los dejamos más atrasados. Entonces yo creo que eso es lo que podemos hacer y eso está en toda la mano de nosotros, los que tenemos hermanos, los que somos padres, los que somos tíos, podemos a que esta nueva generación pueda finalmente romper ese ciclo y puedan comenzar, pero más educados, más con esa libertad de decir, you know what, yes, eso pasó, pero esto es lo que pienso hacer. Entonces creo que para mí eso es muy importante, ese enfoque que le podemos dar a nuestros jóvenes de estos días. Y me encanta el enfoque que ustedes han dicho y me recordaron de cuando Gandhi venía de Inglaterra habiendo visto otra realidad, estudiado fuera, y le pregunta a su mentor, ok, ya vengo de fuera con todo esto que vi, ¿ahora qué tengo que hacer? Y su mentor le dice algo muy sabio, ve y conoce tu realidad, toma un tren y recorre toda la India durante 6 meses y de ahí nacerá ese propósito que tienes que hacer. Y sin duda, si Gandhi no hubiese tenido ambos puntos de vista, esa visión de fuera de diversas cosas que podía hacer, pero también la realidad de una India muy dispersa en muchas cosas y con muchas necesidades, no habría hecho todo lo que ha hecho. Así que creo que ahí está también esas dos visiones que ustedes tanto han mostrado. Entonces quiero dejarles una última pregunta para cerrar este foro que ha sido sin duda una reflexión, una cátedra de liderazgo de dos personas admirables. Mi pregunta es, para que la piensen allí, si ustedes fueran a dejar un tweet con un consejo que pudiera ser un consejo para las siguientes generaciones, para cualquier persona, ¿cuál sería ese consejo? Y para que lo puedan pensar un poco, quiero dejarle a nuestra audiencia algo que tanto Jairo como Marcos han participado. Y quiero mostrarles una producción que me parece poderosísima y que nos inspira y nos recuerda de muchas cosas que en esta conversación hemos tenido. Se las quiero dejar para ir redondeando esta conversación. Veamos a continuación. Hay un camino que nos trajo hasta aquí. No conoce las fronteras, esta pasión dentro de mí. Es anhelo el que me empuja cada nuevo amanecer, con mis temores, ilusiones y los restos del ayer. La esperanza nos acompaña, con ella nada nos puede detener. Yo de tu mano, tú de la mía, no hay nada que temer. Y río y bailo, está en mis venas, y libre sueño. Yo pertenezco aquí. ¿Quién sabe lo que el mañana nos quisiera regalar? Hoy es todo lo que tengo y lo voy a atesorar, poniendo en manifiesto cuánta luz puedo irradiar y ser feliz, que es el remedio, que todo lo puede mejorar. Y río y bailo, está en mi
seguiré. Yo pertenezco aquí. Y se eriza la piel de ver esa producción, que yo sé que ambos han participado en esto y es parte de lo que Jairo también hace, promover lo bueno de esta tierra y lo bueno de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Así que gracias a ambos por ello. Y les dejo esa última pregunta. ¿Cuál sería ese tweet? ¿Cuál sería esa frase que le podamos dar a todas las personas que nos han visto, pero por otro lado, que van a aprender de ustedes? Si quieres, empecemos contigo, mi querido Jairo. Yo creo que yo invitaría a la gente a cambiar la manera de mirar a los otros. Creo que si nosotros aprendemos a mirar a los demás con amor, no solo estamos siendo justos porque estamos viendo al otro como queremos que nos vean, sino que también le estamos, gracias a nuestra mirada, reconociendo al otro sus capacidades, reconociendo al otro su humanidad, reconociendo al otro su corazón. Y creo que cuando dejemos de vernos con estos lentes que nos dan el clasismo y todos estos problemas de los que ya me canso de repetir las palabras, vamos a ser realmente mucho más iguales, ¿no? Mucho más iguales, vamos a poder pensar realmente en comunidad. Muchísimas gracias, Jairo. Mi querido Marcos Andrés. Wow. Mira, esa pregunta del tweet lo he pensado varias veces, también porque hay tanto que puedes hablar y tan poco espacio. Y escribí esto, que es actually an actual tweet con 251 letras y dice así: creo en nuestra gente, en el progreso, en ser parte de un equipo donde además de trabajar juntos, cada uno se adueñe de sus acciones y de su futuro. Wow. Así que creo que con esos tweets nos queda mucha reflexión, un gran camino por recorrer, pero sin duda, si nos rodeamos de personas como Jairo, como Marcos, podemos aprender que lo mejor está por venir, que podemos construir grandes cosas y que sí es posible construir nuestros sueños y hacerlos realidad. Gracias, Jairo, gracias, Marcos, por habernos inspirado en esta noche. Gracias por todo lo que están haciendo por Guatemala, pero también fuera de las fronteras, en donde están inspirando a tantas personas y ayudándonos a ser mejores personas. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Les recordamos, la semana siguiente hablaremos sobre cómo reactivar el turismo con dos expertos, Gustavo Segura, el ministro de Turismo de Costa Rica, y Jorge Mario Chajón, que es experto en turismo y ha trabajado en Guatemala, en IRTRA, y también ha trabajado en el INGUAT, y tendremos una reflexión fascinante. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Jairo. Gracias, Marcos. Gracias a toda la audiencia que se unió. Que Dios les bendiga y que sigamos creyendo que lo mejor está por venir. Nos vemos pronto. Feliz noche.